El problema 6 del capítulo 19 de la bibliografía de Mateix de la segunda edición me dice: una bomba centrífuga de agua tiene las siguientes características: diámetro interno de 150 milímetros, el diámetro externo de 450 milímetros, el ancho a la entrada de los álabes 40 milímetros, el ancho a la salida de los álabes 20 milímetros, el ángulo beta 1 igual a 10 grados, el ángulo beta 2 igual a 30 grados y el número de revoluciones a la cual está operando esta bomba centrífuga es de 1500 revoluciones por minuto. Me dice que la entrada en los álabes es radial, tenemos una eficiencia hidráulica del 88% y una eficiencia total del 82%. Me dice que desprecie el espesor de los álabes y tome un rendimiento volumétrico igual a 1, ¿no? En este caso vendría a ser el 100% de eficiencia volumétrica. Lo que me pide este problema es calcular A, el caudal, B, la altura teórica o altura de Euler, C, la potencia hidráulica comunicada por el rodete al fluido, D, la altura útil, E, la altura hidráulica perdida por la bomba, y F, la potencia de accionamiento de esta bomba centrífuga. Como ya nos habremos dado cuenta, este vendría a ser nuestro ejercicio número 4 que vamos a resolver en este curso de máquinas hidráulicas viendo el tema de bombas rotodinámicas, ¿no? En este caso tenemos una bomba centrífuga, el cual me está dando todas sus características: el diámetro interior y exterior del impulsor, en este caso del rodete, me da el ancho entre los álabes a la entrada y a la salida, los ángulos beta 1 y beta 2, que serían los ángulos de entrada y salida al rodete, y también el número de revoluciones a la cual está funcionando esta bomba centrífuga. Bien, entonces a partir de ello vamos a empezar con el desarrollo del problema del día de hoy. Vamos a empezar nosotros por aquí, tenemos todos los datos, lo he colocado por una parte de aquí. Siempre se empieza a trabajar en este tipo de problemas con los triángulos de velocidades, ¿no es así? Tenemos el triángulo de velocidad a la entrada y el triángulo de velocidad a la salida, ¿no? En este caso, empecemos viendo aquí el triángulo de entrada. Este angulito de aquí, alfa 1, ya conocemos muy bien cuánto vendría a ser este ángulo. Igual que los problemas anteriores que resolvimos, ese ángulo nada más vendría a ser 90 grados. ¿Por qué? Porque a mí me dice que la entrada de los álabes es radial, es decir, que cuando yo tengo entrada radial, simplemente este ángulo alfa 1 tiene el valor de 90 grados sexagesimales, ¿no? Entonces, tenemos por ahí un dato, el cual sería para el ángulo alfa 1. Para el ángulo beta 1, pues a ver, vamos a ir colocando estos valores. Para el ángulo beta 1 también me da el mismo problema, en este caso su valor 10 grados. Aquí el ángulo beta 2 también me dice, en este caso, que sería 30 grados, ¿no? Alfa 2, pues bueno, no lo conozco. Y a partir de todos los datos que me han dado, pues vamos a empezar nosotros a calcular. Primeramente, lo que me pide este problema, vamos a poner por aquí A, me pide calcular el caudal, ¿no? El caudal Q en este caso, ¿sí? Entonces, este caudal Q, yo simplemente teniendo una eficiencia volumétrica de 1, este caudal se divide sobre la eficiencia volumétrica, el cual, como es 1, no afectaría en nada. Hay que tener en cuenta este dato cuando me dan eficiencias volumétricas, ¿sí? Cuando trabaje con caudal, siempre se divide aquí sobre esa eficiencia volumétrica. Entonces, ese caudal, el cual yo voy a hallar, simplemente está dado por pi, por el diámetro a la entrada, por el ancho a la entrada y por la componente meridional de la velocidad absoluta, ¿sí? De esta manera yo encuentro cuánto sería el caudal, y por continuidad esto debería ser igual de la misma manera a pi por el diámetro 2, por el ancho 2, por la componente meridional de la velocidad absoluta, en este caso a la salida, ¿sí? Ya sabemos de que esa componente meridional también se le conoce como la componente radial, ¿está bien? Entonces, lo que yo necesito simplemente aquí es calcular cuánto sería estas componentes meridionales, ya sea a la entrada o a la salida, y yo voy a poder calcular cuánto sería el caudal para el enunciado A. ¿Está bien? Entonces, primeramente me fijo aquí en este triángulo de entrada, el cual me dice que C1, en este caso la velocidad absoluta a la entrada, en este caso forma un ángulo de 90 grados con la velocidad periférica U1. ¿Está bien? Entonces, cuando se forma de esa manera ese ángulo de 90 grados, esa velocidad absoluta a la entrada vendría a ser igual a la componente meridional de la velocidad absoluta, ¿no? Entonces, cuando se cumple esto, la componente periférica C1U simplemente es igual a 0, ¿sí? Entonces, de la misma manera, a ver, voy a proyectar por aquí donde tendría yo, en este caso, la componente meridional de la velocidad absoluta aquí para el triángulo de velocidades, en este caso para la salida. ¿Está bien? Este vendría a ser esa componente. Lo voy a poner por aquí, un C2M.
En este caso lo tengo aquí, esa componente meridional a la salida de la velocidad absoluta, ¿no? De igual manera yo voy a tener por aquí también una componente meridional para la velocidad relativa. Entonces lo coloco de esta manera y aquí tendría un W2M, ¿no? Lo que tendría por aquí simplemente sería lo que se complementa, ¿no? W2U, la componente periférica, y aquí la componente periférica para la velocidad absoluta C2U, ¿no? La suma de esos dos vectores me dan esta de aquí, ¿sí? Entonces este es como decir la descomposición de estos dos vectores, pero mayormente trabajamos nosotros con las magnitudes, ¿no? Con la parte escalar. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener aquí? De igual manera, como puedo observar aquí yo tengo componente periférica, pero aquí como todo ya está en un ángulo de 90, pues simplemente ya no tengo componente periférica para esta velocidad absoluta. Entonces lo único que yo tendría sería que este C1 sería igual a C1M, en este caso la componente meridional, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo ya más o menos voy teniendo una idea de cómo yo tengo que trabajar para obtener C1M o C2M. Ahora, centremos nuestra atención aquí en este triángulo de entrada. ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer nosotros en este triángulo de entrada? Mira, yo lo que puedo hacer aquí por una razón trigonométrica, mira, yo digo que la tangente del ángulo beta 1 simplemente sería igual al opuesto sobre el adyacente. ¿Quién es el opuesto? C1M o C1, que es lo mismo, sobre la velocidad periférica a la entrada, ¿sí? En este caso, mira, la velocidad periférica yo la puedo calcular de la siguiente manera. La velocidad periférica a la entrada simplemente estaría dado por pi, por el diámetro a la entrada, por el número de revoluciones, sobre 60. ¿Sí o no? De esa manera yo calculo cuánto sería esa velocidad periférica a la entrada. Y el ángulo beta 1 también lo conozco, entonces podría sacar tangente de 10 grados, ¿no? Entonces aquí despejaría yo cuánto vale C1M, que es lo que me interesa a mí para yo calcular este primer dato, el cual es del caudal. ¿Sí o no? Entonces aquí vamos a reemplazar esos datos, el cual me quedaría, mira, pi por el diámetro 1. El diámetro 1 lo tengo como dato 150 milímetros, pero aquí lo trabajamos nosotros en metros, 0,15 en unidad de metros, ¿sí? Esto se trabaja el diámetro en metros, aquí n se trabaja en RPM y pi sobre 60 vendría a ser el factor de conversión. ¿Está bien? Para que sí, la velocidad periférica o velocidad tangencial me quede en metros por segundo. ¿Está bien? Entonces, el número de revoluciones también me lo da el problema, me dice que son 1500 revoluciones por minuto y todo esto dividido entre 60. Ahora sí, simplemente esa velocidad periférica o velocidad tangencial, a mí, luego de que yo haga esta operación, me debe dar un valor de 11,781 metros por segundo, ¿sí? De esa manera, entonces, a ver, encuentro por acá cuánto es esa velocidad periférica. Entonces, despejando aquí C1M, esa componente meridional de la velocidad absoluta, simplemente me quedaría que sería la velocidad periférica multiplicado por la tangente de beta 1, ¿sí o no? En este caso, yo ya conozco todos estos valores para yo poder calcular esta componente meridional de esa velocidad absoluta. Entonces aquí me queda, mira, 11,781 por la tangente de beta 1, en este caso sería tangente de 10 grados, ¿sí o no? Entonces, esa componente meridional me debe dar, nada más me queda aquí operar, un valor de 2,077 metros por segundo, ¿sí? De esa manera yo encuentro por aquí cuánto es el valor de esa velocidad meridional correspondiente a la velocidad absoluta, ¿no? Como su componente. Ahora sí, lo que yo utilizo aquí nada más sería esta primera igualdad, ¿sí o no? Mira, el caudal, pi, diámetro 1, ancho 1 por la velocidad meridional en la entrada, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo me queda a mí? Simplemente, a ver, vamos a colocarlo por aquí. Ese caudal simplemente me va a quedar de la siguiente manera. Pi por el diámetro 1 ya sabemos que tenemos que trabajarlo en metros, 0,15 metros. Por el ancho 1, también el ancho se trabaja en metros, el cual sería 0,04 multiplicado por esta componente meridional de la velocidad absoluta, ¿no? Entonces esto multiplicado por 2,077 en metros por segundo. Recordemos de que aquí el caudal ya me debe quedar en metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces aquí mira, esto está en metros, esto está en metros, esto está en metros por segundo, ¿no? Metros cúbicos me queda arriba por segundo, así que no hay ningún problema. Operando eso, a mí el caudal me debe dar un valor de 0,0392 metros cúbicos por segundo. O si ya yo lo quiero pasar aquí, ese caudal ya que me den litros, simplemente multiplico por el factor de conversión que sería de 1000
el cual me quedaría 39,2 litros por segundo. No, simplemente los dos son lo mismo, lo único que hice es cambiar a otras unidades, el cual estaría en litros. Mira, entonces de esa manera yo tengo aquí cuánto sería este caudal que yo voy a tener aquí para la entrada de la bomba, ¿no? Simplemente trabajando con el triángulo de velocidades, en este caso para la entrada, ¿sí o no? Bien, entonces veamos por acá, tenemos calculado ahora sí el caudal. Vamos con la siguiente, el cual me pide la altura teórica o la altura de Euler. ¿Está bien? Eso lo vamos a calcular por aquí. Mira, este vendría a ser la pregunta B, ¿no? Me pide la altura teórica o la altura Euler, ¿sí o no? Ya sabemos de que en este caso simplemente vendría a ser la altura ideal, ¿no? Sin pérdidas. Entonces, esa altura Euler, simplemente yo lo represento así, un R infinito, está dado por la siguiente ecuación, la cual sería la velocidad periférica a la salida por la componente periférica de la velocidad absoluta menos velocidad periférica a la entrada por la componente periférica de la velocidad absoluta a la entrada, ¿no? Este es C1U. Todo eso dividido entre la gravedad. Pero como ya habíamos visto, simplemente la componente C1U, como lo vimos al principio, es igual a 0. Por lo tanto, ahí se maximiza. Cuando es entrada radial, entonces esto es 0. Y nada más, esa altura de Euler, nada más me quedaría, mira, velocidad periférica a la salida por la componente periférica de la velocidad absoluta a la salida sobre la gravedad. Y de esta manera yo voy a calcular cuánto sería esa altura de Euler. ¿Está bien? Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito encontrar C2U, ¿no? En el triángulo de salida. Ahora, veamos por aquí. El U2, que vendría a ser la velocidad periférica a la salida, es simplemente fácil de calcular y lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Pi por diámetro 2 por número de revoluciones sobre 60. Esto es fácil, ¿no? Ya sabemos que para la velocidad periférica lo único que cambia es el diámetro. Entonces me quedaría, mira, pi, el diámetro 2, lo tengo por aquí, 450 milímetros, lo equivalente a 0,45 metros, ¿sí o no? Todo eso multiplicado por el número de revoluciones, 1500, colocamos por acá, todo esto sobre 60. De aquí lo único que me queda operar para obtener cuánto es esa velocidad periférica o tangencial a la salida, el cual a mí me da un valor de 35,343 metros por segundo. ¿Está bien? De esa manera yo encuentro por acá cuánto es esa velocidad periférica a la salida. Luego, ¿qué me falta hacer a mí por aquí? Simplemente lo que yo necesito es calcular el C2U, ¿sí o no? Esa es la única incógnita que me queda para yo encontrar esta altura de Euler. Entonces, simplemente, ese C2U lo voy a sacar ¿de dónde? Del triángulo de salida, ¿no? De este triángulo de velocidades. Entonces, ¿cómo trabajaría yo aquí? Simplemente me doy cuenta de que escalarmente, mira, la suma escalar de C2U más W2U, ¿qué me da? Me da igual a U2, ¿sí o no? Que tendría que ser la velocidad periférica a la salida, ¿sí o no? Entonces a mí me queda de que C2U vendría a ser igual a U2 menos W2U, ¿sí o no? ¿Sí? Este vendría a ser la diferencia de toda la magnitud de este vector U2 menos este de aquí, ¿sí o no? Estamos hablando en magnitud, escalarmente, ¿sí? ¿En cuánto vendría a ser esta porción que yo tendría aquí para esta velocidad relativa? En este caso, esa componente periférica de esa velocidad relativa, ¿sí o no? Entonces, de esta manera encuentro yo C2U. El U2 ya lo conozco, lo he calculado, lo que me hace falta calcular es la componente periférica de la velocidad relativa, ¿sí o no? ¿Cómo calculo yo esa componente periférica de la velocidad relativa? Simplemente, como yo veo aquí, este triángulo, este C2M, componente meridional de la velocidad absoluta, y W2U, componente meridional de la velocidad relativa, simplemente son iguales, ¿sí o no? Entonces ahí yo tengo otra relación, el cual que sería C2M sería igual a W2M, ¿sí o no? De esa manera. Ahora, simplemente yo trabajo aquí con este triángulo, el cual yo voy a tener aquí de esta manera, mira, aquí, si yo trazo la altura, esto sería 90, ¿sí o no? Y esta altura de aquí vendría a ser C2M o W2M, tienen la misma longitud, así que no hay ningún problema. Entonces, ¿qué me queda aquí? Simplemente yo hago de que la tangente de beta 2, simplemente ¿quién sería? El opuesto, el cual sería C2M, dividido entre W2U, ¿sí o no? De esa manera. Entonces, W2U es lo que a mí me interesa para yo reemplazar aquí. Entonces yo voy a despejar de aquí W2U. W2U sería igual a C2M sobre la tangente de beta 2.
¿Sí o no? De esta ecuación de aquí yo tengo que sacar cuánto vale esa componente periférica de la velocidad relativa. Entonces, ahora, nace una nueva incógnita, ¿no? C2m, te estarás preguntando, ¿de dónde saco C2m? Si bien vimos al principio, este principio de continuidad, el cual era para el caudal, yo lo puedo obtener de esta manera. Yo puedo obtener C2m una vez que yo ya conozco el caudal. Entonces igualo este caudal con esta ecuación de aquí, ¿sí o no? Porque los datos del diámetro, el ancho, los conozco. Lo único que me quedaría como incógnita sería C2m, ¿sí o no? Entonces, ese caudal sería igual a pi por el diámetro 2 por el ancho 2 por C2m, esa componente meridional que es lo que a mí me interesa, ¿sí o no? Entonces, despejando C2m, ¿a cuánto me quedaría? Me quedaría el caudal dividido sobre esta porción de aquí, ¿sí o no? Esta parte de la ecuación. El caudal lo hemos calculado, eso sí, lo vamos a dejar en metros cúbicos por segundo, ¿está bien? Entonces, colocamos por acá 0,039,2, ya me debe quedar en metros cúbicos por segundo, el cual esto va a estar dividido entre pi por el diámetro 2, que simplemente el diámetro 2 es 450 milímetros. Ya sabemos que lo dejamos en metros, 0,45 multiplicado por el ancho 2, en este caso el ancho 2, 20 milímetros, ¿no? 0,02. El cual aquí, ese C2m, me da a mí un valor de 1,385 metros por segundo. De esa manera nosotros obtenemos aquí cuánto sería la componente meridional de la velocidad absoluta a la salida. ¿Sí o no? ¿Sí? Simplemente utilizando el principio de continuidad una vez calculado el caudal en la parte A. Ahora sí, ¿sí o no? ¿Ahora qué me queda? Simplemente reemplazando por aquí, nada más, ese W2U me quedaría igual a C2M, que lo acabo de calcular, 1,385, ya sé que está en metros por segundo, dividido entre la tangente de beta 2. Beta 2 tengo por dato que es 30 grados, ¿sí o no? Entonces aquí, lo único que me queda es operar. W2U a mí me debe dar un valor de 2,399 metros por segundo, ¿sí? Mira, de esa manera entonces yo encuentro aquí cuánto sería la componente periférica de la velocidad relativa a la salida, ¿sí? Entonces, ahora, lo único que me falta hacer es reemplazar acá para encontrar C2U, ¿no? Me quedaría U2, que vale 35,343 menos W2U. 2,399. Los dos están en metros por segundo, ¿no? Sí, porque son velocidades. Entonces C2U, ¿cuánto me queda al hacer a mí esta diferencia? Ese C2U me debe quedar un valor de 32,944 metros por segundo, ¿sí? Entonces, de esa manera yo encuentro este parámetro, bueno, este valor, el cual me falta a mí para reemplazar aquí en esta ecuación, ¿sí o no? Mira, ¿sí? Entonces, lo único que me queda a mí es para esta altura de Euler, nada más sería U2, ¿cuánto vale? U2 le he calculado por acá, 35,343 por C2U, esa componente periférica de la velocidad absoluta a la salida, 32,944 en metros por segundo. Todo eso dividido entre la gravedad, 9,81 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí, esa altura de Euler, nada más me queda operar aquí, ¿sí o no? Entonces, a mí me da ahí un valor de 118,7 metros, ¿sí? Ese vendría a ser entonces el valor para la altura teórica o altura de Euler. De esta manera nosotros la calculamos con esta ecuación de aquí, ¿sí? Ya la conocemos, la ecuación de Euler, la ecuación fundamental de las turbomáquinas, ¿sí o no? Entonces tenemos nosotros por acá cuánto vendría a ser esa altura teórica o esa altura de Euler para, en este caso, la pregunta B. Muy bien, entonces calculamos la altura de Euler. Ahora vamos a colocar por acá, vamos a marcar que ya calculamos la altura teórica o altura de Euler. Ahora vamos con C, el cual me pide la potencia hidráulica comunicada por el rodete al fluido, ¿sí? Ahora, veamos por acá nosotros eso. Lo que me pide el enunciado C es esa potencia hidráulica que le comunica el rodete al fluido. Hay que prestar mucha atención a ese término, que le comunica el rodete al fluido. No estamos viendo aquí todavía ningún tipo de pérdida. Por lo tanto, esa potencia hidráulica intercambiada entre el fluido y el rodete, simplemente nosotros lo calculamos de esta manera. Potencia hidráulica vendría a ser igual al peso específico por el caudal por la altura de Euler. Entonces,
esa potencia hidráulica me va a quedar el peso específico, en este caso del fluido que estamos bombeando. El mismo problema me dice que es agua. Entonces consideramos ese peso específico 9810. Ya sabemos que está en newton por metro cúbico. Esto multiplicado por el caudal hemos calculado 0,0392 metros cúbicos por segundo, y multiplicado por la altura de Euler, que lo acabamos de calcular, 118,7 metros. Por lo tanto, esa potencia hidráulica a mí simplemente me queda operar aquí, el cual me da un valor de 45,65. Ya lo dejo en unidad de kilowatts, porque aquí me va a quedar en unidad de watts, ¿no? Aquí ya me quedaría por una potencia a la 3, ¿sí o no? De un 10 a la 3. Entonces lo paso a kilowatts, el cual me daría 15,65 kilowatts, ¿sí? Entonces tengo por acá cuánto sería esa potencia hidráulica intercambiada entre el fluido y el rodete. Hay que prestar mucha atención al enunciado, el cual me está preguntando esta parte, ¿no? Simplemente entre el fluido y el rodete se utiliza aquí altura de Euler. ¿Está bien? Bien, entonces luego creo que hay espacio por acá todavía. El problema por aquí ya tenemos para el enunciado C. A ver, lo vamos a tomar por aquí. Ahora vamos a calcular la altura útil, ¿sí? La altura útil ya está involucrado con el rendimiento hidráulico, ¿sí? Entonces veamos el enunciado D, el cual me pide la altura útil. ¿Está bien? Esa altura útil es simplemente fácil de calcular, porque yo recuerdo la definición de rendimiento hidráulico, el cual simplemente me dice que es la altura útil dividido entre la altura de Euler, ¿no? El rendimiento hidráulico, el problema me lo da, lo tengo por acá, el 88% o 0,88. ¿Está bien? Entonces vamos a colocar por acá, despejo yo esta altura útil, lo cual me quedaría el rendimiento hidráulico 0,88 multiplicado por la altura de Euler. Altura de Euler lo tenemos por aquí, que hemos calculado 118,7 metros, ¿sí o no? Esto lo dejo por aquí, y simplemente esa altura útil H me debe dar un valor de 104,456 metros, ¿sí? Entonces de esa manera yo calculo aquí la altura útil, nada más haciendo uso de la definición de este pequeño amigo, rendimiento hidráulico. ¿Está bien? Entonces resaltamos por acá el cálculo de esta altura útil. Ven que una vez que ya hemos calculado la altura Euler y los demás parámetros, pues prácticamente lo demás es muy sencillo de seguir calculando. A ver, continuamos por aquí. Vemos que la altura útil ya lo tenemos. Luego me pide la altura hidráulica perdida en la bomba, ¿sí? Ahora, tengamos en cuenta este concepto, el cual me dice altura hidráulica perdida, ¿sí? A ver, este vendría a ser E, ¿no? Entonces, de acá sería altura hidráulica perdida, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría yo aquí? Simplemente esa altura hidráulica lo vamos a ver nosotros por aquí. ¿Cuál vendría a ser esa altura que se pierde, ¿no? Debido al rendimiento hidráulico, ¿no? Entonces, esa altura de Euler, que es la ideal, luego de que en este caso se produzca esa eficiencia hidráulica que vamos a tener dentro del rodete, simplemente nosotros vamos a tener de que esa altura Euler se reparte. Una parte se transmite, en este caso eficientemente, al fluido, y la otra parte de toda esa energía que supuestamente debía haberse comunicado al fluido, pues simplemente se dan las pérdidas, ¿no? Un HR, el cual yo lo voy a simbolizar como la altura de pérdidas. Entonces, esa altura de pérdidas, ¿cómo me queda? Me quedaría la altura de Euler menos la altura útil, ¿sí o no? Entonces, ese HR, ¿cómo me queda? La altura de Euler ya sabemos que es 118,7 metros, menos la altura útil que hemos calculado, 104,456, ¿sí? En este caso también en metros. Entonces, esa altura de pérdidas me debe dar un valor de 14,244 metros, ¿sí? En este caso tenemos por acá cuánto vendría a ser esa altura de pérdidas dentro del rodete, ¿no? Bien, vamos a remarcar por acá. Y de igual manera, yo ya sé de que si el 88% es la altura útil, lo que me quedaría ahora, aquí hablando ya con el rendimiento, que sería el 0,12 o el 12%, que es lo que no se aprovecha, simplemente si yo lo hago, multiplico por la altura de Euler, simplemente me debe dar estas pérdidas de igual manera, el cual yo calculo aquí, ¿sí o no? Bien, entonces tenemos nosotros por aquí el enunciado E. Vamos con el siguiente, el cual es, lo tenemos por aquí, el F. En F me piden la potencia de accionamiento de la bomba. Ya, ahí ya nosotros tenemos en cuenta aquí cuánto vendría a ser esa potencia que nosotros requerimos para accionar la bomba, ¿sí?
Entonces, tenemos nosotros por aquí este rendimiento total, el del 82%, ¿sí o no? Entonces, ahora colocamos por aquí en F para la potencia de accionamiento, ¿sí? Esa potencia de accionamiento simplemente está dado por el peso específico, por el caudal, por la altura útil, dividido entre el rendimiento total, ¿sí? O en este caso, lo que yo tendría aquí, que este rendimiento total, si nosotros ya conocemos el rendimiento total, simplemente es la multiplicación de todos los rendimientos, rendimiento hidráulico por rendimiento volumétrico por rendimiento mecánico, ¿no? En este caso sería la potencia que ya se va a requerir para nosotros accionar, en este caso, la bomba, ¿sí? Entonces, esta potencia de accionamiento me quedaría, a ver, el peso específico 9810 por el caudal, que es 0,039,2, multiplicado por la altura útil, que es 104,456 metros, dividido entre el rendimiento total, el cual me lo da el mismo problema, el cual me dice que es de 0,82, ¿sí o no? O el 82%. Entonces, esa potencia de accionamiento, luego de que yo opere aquí, me debe dar un valor, a ver, aquí me debe quedar en watts, ¿no? Entonces lo voy a expresar yo aquí en kilowatts porque ya me queda en unidad ya de 10 a la 3, ¿no? Entonces me queda a mí un valor de esa potencia de accionamiento, 48,99 kilowatts, o bueno, ya se aproxima casi a 49 kilowatts para esta potencia de accionamiento, ¿sí o no? Entonces lo tendríamos por aquí. Ahora, vamos a remarcarlo esto muy bien, esta potencia de accionamiento, y veamos ahora sí. La potencia hidráulica es mucho menor a la potencia de accionamiento, como se pueden dar cuenta. ¿Por qué? Porque yo para accionar, ¿sí?, requiere ese motor, en este caso esa bomba, la potencia de eje o potencia de accionamiento también se le conoce. No estamos involucrando todavía, en este caso, la parte eléctrica, que vendría a ser el motor eléctrico, rendimiento, en este caso, del motor, no lo estamos agregando. Simplemente este vendría a ser la potencia del eje, no toda la potencia que le está entrando a la bomba, ¿sí? Entonces, como nos podemos dar cuenta, simplemente siempre en bombas el rendimiento hidráulico, que supuestamente debería ser lo que se debería aprovechar, simplemente nosotros tendríamos mucho menor potencia comparado con la potencia de accionamiento, porque a lo largo de esa potencia de eje pues se va perdiendo eficiencia. Pues sepa yo en forma de fricción, en forma de calor que vamos a tener nosotros al momento de accionar esa bomba. Bien. Entonces, de esa manera damos solución a este problema 6 del capítulo 19, problema interesante. Ya resolvimos aquí todas las preguntas, los cuales me piden A, B, C, D, E y F. Bien, entonces damos por concluido el desarrollo de este problemita.